Les doy la bienvenida a la quinta Feria del Libro de Escobar. Mi nombre es Sergio Albino y tengo hoy el privilegio de ser parte de la presentación de este libro que se editó este año a través de la editorial Max Brod, que es Ruta 9, kilómetro 50, y voy a tener una charla con su autor, Eduardo Noé, que es un amigo de años. Y bueno, un poco la idea es cómo nació este libro. Bueno, más que todo, primero agradecer a la editorial Max Brod. Es una movida a partir de Cristian Trubé y su editorial Max Brod. Realmente es un libro que tenía, eran algunas cosas que había escrito hace más de 10 años y gracias a su insistencia y sus facilidades pudieron ver la luz este año, ¿no? Se pudieron publicar este año. Bueno, es un libro que trata un poco de la cultura bonaerense, que a mí me apasiona la estética bonaerense. También me interesa mucho la estética del límite, en donde termina el conurbano y empieza la capital, y empieza la provincia de Buenos Aires, ese cambio de cultura, ese espacio que se crea. Y bueno, trata de retratar eso, trata de encontrar rastros, vestigios de nosotros mismos, ¿no? de restos de uno cuando va por las rutas y en la ruta va cortando el campo y ve la parte de atrás de todos los pueblos bonaerenses, ve en todos esos cuartitos del fondo, esos basurales, esos desarmaderos, ve rastros de nosotros mismos, rastros arcaicos de nuestra cultura, ¿no? Escobar hace algunas décadas era eso, era ese límite. Hoy ya no lo es. Pero de alguna manera en este libro quedan pintadas esas cosas. Te propongo hacer una lectura de algunos extractos del poemas y que vos me vayas contando qué querías expresar a través de ellos. No, yo creo, pero aparte de eso, lo que vos decís, a propósito de lo que vos decís, yo creo que el 8 de agosto de 1994 empieza la historia moderna Escobar. Ese día se inaugura el tercer carril de la ruta panamericana. Ese día comienza una explosión demográfica en toda esta zona. Montones de familias del primer cordón del conurbano se mudan al tercer cordón del conurbano, a Escobar. Eso pasó hace 30 años. Toda esa gente se instaló, trabajó y tuvo hijos aquí. Pero nunca, en vez de adaptarse a la cultura de pueblito bucólico bonaerense que era Escobar, nosotros nos terminamos adaptando a la cultura de ellos, a la cultura del conurbano. Lo que caracteriza ese cambio cultural que sucedió en Escobar es el desapego. Al cambiar el entramado social, cambió el sistema de relaciones de la cultura bonaerense. Cuando alguien tenía dinero en Escobar, se construía una casa linda en el pueblo, con lo cual hermoseaba el pueblo y se comprometía en la seguridad y en las instituciones intermedias del pueblo. En la actualidad, el que tiene dinero compra una casa en un country, usa las instalaciones del country, el club del country, las canchas de fútbol del country, y no usa y no engrandece las instituciones locales deportivas. Toda esa pérdida está caracterizada por el desapego a lo que es el pueblo. Y entonces nosotros ahora vivimos en un cambio cultural caracterizado por el desapego, ¿no? Eso para que en ese cambio cultural estoy atravesado cuando escribo este libro, ¿no? Cuando cambiamos de pueblo bonaerense a conurbania. Conurbania para mí es el Estado libre asociado a la Argentina que rodea toda la capital federal, porque realmente es otra cultura. O sea, en la provincia de Buenos Aires conviven tres culturas: la capital federal, que tiene una estética y una cultura propia; el conurbano, que tiene una estética y cultura propia; y la provincia de Buenos Aires, que tiene una estética y una ideología propia.
Escobar era parte de la provincia de Buenos Aires. Con este cambio de límites pasamos a ser del conurbano. Ese cambio, yo creo que en ese cambio es un libro que habla del límite, de los límites que se corrieron. Y en ese cambio de límites hay espacio para la magia. Porque nada es fijo y determinado, ¿viste? Todos te conocen por tu actividad como escultor. Sí. Pero siempre tuviste relación con las palabras, escribiste Sí. en muchas revistas locales, Sí. poemas desde hace, Sí. no sé, en la extinta revista Eugenia, Sí. salían poemas tuyos. Y en uno de los poemas del libro hablas que el arte comienza cuando se agotan las palabras. Sí. ¿Cómo es tu relación con las palabras? Y porque hay una frase de Ezra Pound que dice: solo me interesa lo que no se puede explicar con palabras. Y es cierto, es así. O sea, mientras uno pueda explicar las cosas, mientras yo pueda explicar las cosas, las hablo. Pero en determinado... ¿Cómo haces para explicar una sinfonía? O sea, no te alcanzan las palabras. Tenés que crear un hecho artístico para explicar algo más grandioso que una simple palabra. Entonces, frente a los grandes hechos de nuestra vida, ¿qué pasa con nosotros? Nos quedamos mudos. Frente al fuego, ¿qué nos pasa frente al fuego? Nos quedamos mudos, porque el fuego es más importante que las palabras. Frente a una sinfonía, nos quedamos mudos. Frente a una gran obra de arte, nos quedamos mudos. ¿Por qué? Entonces ahí se agotan las palabras y ahí comienza el arte. Ahí comienza el fuego. Vos pones un fuego acá, todo el mundo se queda callado, porque el fuego es más grande. Entonces, cuando se acaban las palabras, empieza el arte. Un tema que a mí me apasiona mucho es la metafísica. Y leyendo tu libro encontré una frase que es poéticamente metafísica para mí, que es: lloverán llaves y abriremos puertas a baldazos. Totalmente, sí, eso es una expresión de optimismo irreductible. O sea, nos pueden pasar todas las tragedias que nos pasan, pero bueno, mantengamos el buen humor y el espíritu deportivo. El camino lo vamos a encontrar. El camino lo vamos a encontrar, sí. Otro de los temas que vi en tu libro fue uno que atraviesa la Argentina, que fue la Guerra de Malvinas. Sí. Hay un poema que habla de que fue abril de aquel año, Sí. escuchaba en la radio Noticias del Mundo. Sí. ¿Vos hiciste la Yo construcción? estaba haciendo la colimba durante la Guerra de las Malvinas y la viví de adentro, o sea, estuve, y estuve por ir, justo cuando estábamos nos estaban por llevar, ya teníamos todos los preparados, se terminó la guerra. Y bueno, entonces viví todos los preparativos de la guerra desde adentro, porque estuve acuartelado en tierra durante el conflicto. Y vi todo el drama humano que desencadena la guerra desde adentro. Desde los increíbles expresiones de valor de gente, de comandos que se habían preparado para la guerra y estaban enfervorizados, hasta el llanto de otros militares que no querían ir a la guerra. Y era una aluvión de sensaciones, y el hecho de estar preparando los armamentos, cargar los tanques, armar las cintas con balas, preparar todos y estar al tanto de la guerra fue una experiencia muy fuerte. Y aparte, después la decepción, el ninguneo que sufrieron esas mismas tropas. Yo estaba de guardia el día que regresaron en colectivo al cuartel, y yo los recibí. Y a mí el jefe de guardia me hizo que los detenga. Los tipos venían de la guerra, me empujaron, se metieron al cuartel. Bueno, pero tengo 1000 anécdotas que si no seguimos hablando hasta las 12 de la noche, pero o sea, no fui a la guerra, pero claro, la viví desde adentro, ¿no? Sí. ¿Alguna vez te escuché decir que no sos nostálgico? No. Pero en el libro encontré algo de nostalgia.
Sí, pero es una... o sea, yo hablo del pasado no para llorar que el pasado fue mejor, sino para buscar raigambre, o sea, algo a qué agarrarse. Busco mi identidad, no busco decir, para saber de dónde vengo, miro al pasado, para buscar mi identidad, pero no para llorarlo y decir, ay, qué lástima que se fue. Es... El cielo de antes era mejor. Exactamente. El cielo de antes era más claro. Antes todo era mejor. Antes no se moría nadie. Es verdad, antes no existía la muerte. Antes no se moría nadie. Ahora se mueren todos los conocidos. Ahora, cada vez los piedrazos pegan más, claro. Los balazos están más cerca. Antes no se moría nadie conocido, ahora sí. Balas que pican cerca. Pero las balas están picando cerca. La alegría es un exceso de calorías. Sí. La lengua es el extremo de todas las boludeces. Así es. La única magia es la belleza. Totalmente. Volvemos a lo único importante, es lo que no se puede describir con palabras. O sea, es cuando se acaban las palabras empieza lo bueno. Lo extraordinario que encontré en este libro, que siendo un libro que está, digamos, localizado, porque ya desde el mismo título... Es el domicilio de Escobar. Claro, pero describe el pago chico, el pago grande y el pago mucho más grande. Es que no es un libro turístico, o sea, mi intención no es describir lugares y personajes reconocibles de nuestro pueblo, sino cómo se mira el mundo desde aquí. Bueno. O sea, no es te voy a mostrar Escobar, yo miro Escobar miro el mundo desde Escobar. Ahí está. Este país está hecho con gente que se fue. Es un país fugado. Aquí llegaron los que perdieron. Aquí llegaron los que siguieron de largo. Sí. Sí, aquí, o sea, fíjate que Argentina es el último puerto, es la terminal donde terminan todos los ferrocarriles. Somos el Retiro del mundo. El ramal ferroviario del planeta termina en Argentina. Y nuestros abuelos, los que hicieron este país, llegaron casi perdidos. Porque iban a la estación terminal. Mirá si tenían estaciones para bajarse en el medio. Le pegaron derecho hasta la terminal. O sea, más abajo que aquí no había. Bueno, entonces es un país donde recibe a fugados. La gente que vino acá se fugó siempre de algún lado. Tu abuelo, mi abuelo se fugaron. Es un país fugado. Justamente... En este libro, que no solamente tiene poemas, sino que también tiene ilustraciones, sí, tiene pinturas. Sí. La figura del ferrocarril se presenta mucho. Y el ferrocarril es la madre de nuestra cultura y es la madre de Escobar. Escobar sin el ferrocarril no existiría. O sea, me escucha Iseta, le agarro un ataque. Como es, el ferrocarril es si bien existía la cañada de Escobar y el pueblo de Escobar, el Escobar, como lo conocemos ahora, es hijo del ferrocarril. Es Escobar y todos los pueblos de la provincia de Buenos Aires. Han quedado pueblos como, qué sé yo, como bueno, ahora se me fue el nombre, que han quedado corridos de las rutas, pero el ferrocarril pasaba por tu campo, vos eras hacendado, el ferrocarril pasaba por tu campo, vos hacías un loteo en tu campo, te ponían en una estación de ferrocarriles, vos facturabas el loteo y después con esa plata hacías un horno de ladrillo y ponías un corralón. Entonces le vendías a los que compraban el lote, los ladrillos y los materiales para hacer su casa. Ese esquema se repitió en todo el país. Y se llenó de pueblos toda la Argentina. El tipo pasa el ferrocarril por tu campo, vos le decís, pongan una estación aquí, que se llamaba Sergio Albino la estación, y como es, después Sergio Albino se le ocurre hacer un horno de ladrillo, le vende ladrillo a lo que le vende en el terreno, negocio por todos lados. Exactamente. Escobar ha tenido oleadas de desarrollo productivo. Escobar en un momento era sinónimo de floricultura. Totalmente. Y todos los floricultores de la Argentina aterrizaban en Escobar de una u otra forma.
como bien dijiste, a partir del 94, Sí. La historia moderna. La historia moderna de Escobar hizo que se cambiara esa matriz La productiva. cultura y la... Y el hecho de que Escobar cambiara esa matriz hizo que empezáramos a descubrir cosas. Escobar ya artísticamente tenía figuras notables, Sí. como pudo haber sido, como es, digamos, pero bueno, en aquel Escobar que iba expresándose a través de la floricultura, apareció un Julio Bertolotti en video, apareció un Juan Manuel Díaz Puerta en Sí, pintura, sí, sí. un Omar Martínez que hacía escenografías para Sí. películas de Sí, Luis sí. Puenzo, Raúl Biagioni, Sí, genio. Ignacio Noé, Sí, tu genio, hermano, genio, sí. y vos mismo, que fueron artistas, digamos, previo a toda esta explosión artística Sí. que se produce en Escobar. Hace un par de años la editorial Max Brod pone una facilidad, digamos, una forma de poder editar con más acceso desde la localidad. Y hay una explosión de escritores. Totalmente. Una explosión de edición de libros. ¿Vos por qué calculás que, de hecho, bueno, hasta merecería un espacio en la Feria del Libro de Buenos Aires, esta explosión escobarense? ¿Vos a qué le atribuís el hecho de que en Escobar haya tanta gente diversa haciendo arte? La verdad que no sé. O sea, te puedo hablar yo creo que Escobar era un lugar propicio para... Ya te digo, a mí me parece que tiene mucho que ver... Viste que los puertos son siempre propicios para la creación, porque hay intercambios culturales. Yo he escuchado muchas veces que, por ejemplo, vos agarrás Rosario, agarrás Buenos Aires, nace el tango, Sí, nace Zárate, canciones... Zárate, una ciudad tanguera por excelencia, y mucho de eso ese fervor artístico, que esas creaciones artísticas se lo muestran, como es, se habla del entrecruzamiento de culturas que hay y la nostalgia que produce el puerto. Yo creo que el entrecruzamiento de culturas que hay aquí, como es en Escobar, ya sea, y el hecho de eso de que vivamos en el límite entre el conurbano y la provincia de Buenos Aires, con una pata puesta en la porteñidad y una pata puesta en el campo, ese cruce de culturas yo creo que hace que haya cierta ebullición artística especial. Siempre que uno termina una obra, se queda con debes y haberes. ¿Pudiste expresar todo lo que querías? No. Publiqué lo que tenía, pero tengo montones de cosas. Sí. O sea que puede haber... Sí, seguro. No es para rato Ya. con las letras. Sí. Sí, ya escribiríamos otras cosas. Seguiríamos molestando. Bueno, la verdad que fue un placer, un gusto poder participar de este libro que de alguna manera... Y yo te quiero agradecer públicamente todos los videos que hiciste de promoción del libro y los videos artísticos con la lectura de poemas realmente maravillosos. Bueno, y son todas obras tuyas. Es un placer para mí. En realidad tenía todos los materiales. Bueno, no importa. Lo único que había que hacer era juntarlos. Sí. Pero te planteaba esto de que para mí ha sido un placer porque realmente fui conociendo esta obra de a poco. Con algunas, inclusive cuando no nos conocíamos, leyendo algunos poemas en aquella revista Eugenia. Así que bueno, les agradezco a la organización haberme permitido formar parte de esta presentación. Y gracias a la Feria del Libro. Quinta Feria del Libro. Y de la Municipalidad de Escobar, que también es un orgullo. Exactamente.